Buenos días, mi nombre es Vázquez Luis y yo estaré discerniendo respecto a la forma de la validez de los actos jurídicos en el ámbito del derecho internacional privado. Para entrar en contexto debemos primero explicar qué es la forma. Respectivamente, la forma en el ámbito del derecho es un vehículo, es un medio de expresión por el cual las partes o sus otorgantes se sirven para emitir sus declaraciones respectivas. Por ello que decimos que es importante, porque podemos llegar a tener el conocimiento de si existe o no un acto jurídico. Para utilizar el derecho comparado y la analogía respectiva a lo que es la forma, el código de Belez-Salfield establece que es un conjunto de prescripciones o normas de la ley, por lo cual tiende a ser solemnidades que deben observarse para que estos tengan eficacia a la hora de un acto jurídico. Ahora, dentro de este orden de ideas, podemos determinar que la validez del acto jurídico o la forma de validez del acto jurídico viene siendo un conjunto de solemnidades y un modo de exteriorización de las partes, por las cuales dotan de validez, eficacia, eficiencia y vigencia a la hora de ser promulgadas y realizadas y que surtan efecto en una legislación. Ahora, una vez dicho esto, una vez determinado lo que es la forma, debemos poner en énfasis cuáles son las validez de esos actos jurídicos y cómo se ha originado esto. Anteriormente, el principio o el precepto que se otorgaba a la solución de un elemento de extranjería, antes de entrar en vigencia lo que es nuestra ley especial, existía el principio de locus regit actum, que era la ley que regía el lugar de la celebración del acto. Anteriormente, en el siglo XIX, por los cuales los poglosadores determinaron este principio como algo rígido, algo muy taxativo que a veces no solucionaba los actos jurídicos. Por ello, posteriormente, existió y se promulgó lo que es la ley en materia especial respecto a los conflictos de leyes, una ley distributiva en la cual se determina como la ley de derecho internacional privado. Para nosotros, en el artículo 37 efectúa ciertos factores de flexibilización a la hora de una validez del acto jurídico, pero anteriormente nuestras fuentes internacionales eran los acuerdos y tratados que Venezuela ratificaba, como el Código de Bustamante y el Acuerdo Boliviano. Ahora, ¿qué pasa después de esto? En el artículo 37 es un principio como un favor validitatis, lo cual determina ciertos factores de conexión. El principio y común, rector y originario de todos ellos es el locus regit actum. Posterior a ello tenemos otro factor de conexión que es el lex domicili y el lex substantia. El lex domicili es la ley en la cual rigen su domicilio, sus otorgantes, o el domicilio común de sus otorgantes. El lex substantia es la ley que rige el contenido del acto. Y anterior a ello, el principio locus regit actum. Que este artículo 37 viene siendo una flexibilización favorable a la hora de la validez del acto jurídico, porque si bien taxativamente determina este artículo que los actos jurídicos son válidos siempre y cuando siguen los lineamientos respectivos a cualquier ordenamiento jurídico que exista en estos tres factores de conexión. Ahora, si bien es cierto, posterior a ello, y existían los cuales son mecanismos para que
nuestros actos jurídicos tengan cierta, digamos, surjan efectos jurídicos a la hora de un conflicto de leyes, porque nuestro derecho internacional privado es una norma distributiva, y una vez que éste determine qué orden jurídico debe imperar y que el juez es competente, va a determinar qué derecho material debe reglar o dirimir ese conflicto. Por lo cual, en el artículo 37 establece 3 tipos de factores de conexión. Anteriormente existía en nuestro Código Civil, en nuestro Código de Comercio y en nuestro Código Adjetivo Civil ciertas normas que solucionaban elementos de extranjería. Por ejemplo, en el artículo 11 del Código Civil establece ciertas formas y solemnidades para que los actos jurídicos con elementos de extranjería fueran válidos y surtan efectos en Venezuela, deben regirse por el principio locus regit actum, es decir, las leyes en donde se hace esto o la celebración de actos deben regir y deben ser estos para que surtan efectos. Ahora, esta normativa engloba muchos contratos, muchos actos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio, los testamentos y otros actos jurídicos que tienen elementos de extranjería. Por ejemplo, el 108 del Código Civil determina que para que un matrimonio sea válido con un elemento de extranjería deben regirse por las formalidades de la ley venezolana, y asimismo determina respecto a lo que es los testamentarios, aquellas albacias o aquellos que determinen un testamento deben regirse por las formalidades de las leyes venezolanas para que surtan efectos. Ahora bien, una vez determinado esto, existían también ciertas normativas por las cuales solucionaban el conflicto de leyes, pero no obstante por ello, siempre las leyes venezolanas se han regido por el principio locus regit actum. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la forma de la validez de los actos jurídicos siempre va a tener los 3 factores de conexión para que a su vez den solución y sea una forma de flexible que sus partes o los otorgantes puedan determinar. Ahora, espero que esta disertación, esta explicación, este contexto en el ámbito del derecho internacional privado haya sido de utilidad respectiva a la hora de entender los 3 tipos de factores de conexión para la validez del acto jurídico. Y con esto me despido. Muchas gracias.